siguiente programa mixto contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. RCR presenta El Pitazo en Vargas, una producción nacional independiente de Joel Caigua, certificado número 16206, para dar cumplimiento a la obligación impuesta por el artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. Comentarios, denuncias, noticias, reportes. Un espacio que le mantendrá informado de costa a costa. RCR presenta El Pitazo en Vargas, un espacio que le mantendrá al día con todo lo que sucede en este estado tan conmocionado. Comienza El Pitazo en Vargas con Luis López. Muy buenos días, tengan todos ustedes bienvenidos una vez más a este su programa Pitazo en Vargas por su emisora Radio Caracas Radio. Un saludo hoy 21 de mayo a toda esa audiencia que está en sintonía en cualquier rinconcito de Vargas, Venezuela y por supuesto fuera de nuestras fronteras donde cada domingo tienen a bien escucharnos y por supuesto también siguen la programación de su emisora Radio Caracas Radio. Gracias a todos ustedes por estar allí a esta hora de la mañana. Tenemos como invitados a dos personas bien interesantes, al señor José Luis Trosser, secretario ejecutivo de la Comando Intergremial de Transporte Público y también, si las comunicaciones lo permiten, al doctor Eduardo Quintana, presidente de Cámaras Vargas. El tema, por supuesto, con el señor Trosser tiene que ver con lo que es el asunto de la gasolina, el tema de las tarifas. Una incertidumbre permanente existe en el país con el tema del combustible. Estamos viendo por las redes sociales como Guárico, inmensas colas en varias ciudades, Zulia, en todo lo que es también Caracas hay cola, lo que es Carabobo, inmensas colas por combustible. Pareciera que hay deficiencia en el suministro de gasolina y lo más grave, el costo del gasoil, que ha imposibilitado incluso al transporte público operar. El transporte público y no solamente el transporte público, el transporte pesado. Nos comentaba un trabajador que ya la empresa en la cual laboraba cerró, vendieron sus camiones, sus gandolas, porque era imposible costear el costo del gasoil tras la ausencia también del trabajo en el puerto de La Guaira. La Guaira es una nevera vacía, llena sin agua, llena con pura agua. Así es el puerto de La Guaira. Bueno, tenemos información importante a esta hora de la mañana. Vamos a conectarnos con el señor José Luis Trosser. Importante conocer, porque hay mucha expectativa en función de lo que va a pasar con el transporte público, la demanda. Nos comentaban ayer que en Vargas están pidiendo o se ha acordado el aumento del cobrar el combustible en $0.1 y los están obligando por 100 litros, deberían pagar $10, pero los están obligando a pagar $50 y luego le devuelven ese dinero a través del sistema PATE. Es una cosa enredadísima allí, pero ese tipo de aspectos vamos a conversarlo con el señor José Luis Trosser. Buenos días, señor José Luis. Aún no lo tenemos. No tenemos al señor José Luis Trosser. Él es secretario ejecutivo. Ajá, buenos días. Buenos días. Buenos días, ¿cómo está, señor José Luis Trosser? Bienvenido. Hay gran expectativa con el tema de lo que es el cobro del combustible, que tiene una incidencia inmediata sobre el aumento de la tarifa. ¿Qué ha pasado esta semana que ustedes se han reunido con el Ministerio del Transporte? Los comentarios en la calle, la opinión pública no maneja con certeza cuál es la información real. Quisiéramos dos asuntos puntuales. ¿Qué es lo que pasa con el combustible en el país y qué es lo que pasa con
el combustible para el transporte público? Por favor, gracias. Bueno, primero que nada, gracias por la oportunidad que me da de comunicarme y de eh, dar, darte respuesta para tanto para los transportistas como para los usuarios. Bueno, lo primero es que nosotros, quiero aclarar algo, nosotros no es que estamos en contra de no pagar el combustible. Nosotros creemos que el pueblo venezolano, el país, debe cancelarlo del combustible. Ahora, eso impacta directamente sobre nuestros costos, ¿ok? Como eso impacta directamente sobre nuestros costos, si tú me tienes que poner a pagar el combustible y eso representa un porcentaje grande de los costos operativos del transporte público, yo tengo que ajustar la tarifa. Evidentemente, el gobierno no desea que se ajuste la tarifa. Nos anunció que a partir del día lunes se iba a cobrar 0,50 centavos de dólar, o sea, perdíamos el subsidio, pero en una reunión realizada el día de ayer en la vicepresidencia sectorial de servicios públicos, se acordó que se quitó la medida, se eliminó la medida, seguimos teniendo el subsidio, por lo tanto la tarifa sigue siendo la misma, no se va a hacer ningún cambio hasta el momento. Se anunciaron unas mesas técnicas que nos vamos a reunir a partir del día de mañana, perdón, a partir del día de mañana lunes, en el Ministerio de Transporte, a revisar cuáles rutas pudiesen ser las que se les pondría a pagar los 0,50 centavos de dólar y se le ajustaría la tarifa, que en este caso deberían ser los interurbanos de gran kilometraje. Hay una situación con el combustible, independientemente de que ustedes siguen recibiendo subsidiados. Es que no hay combustible suficiente para el transporte público. Esto lo obliga a Caracas-La Guaira, las rutas urbanas, a tener que pagar por el combustible o simplemente no trabajar. Aún no cobrándole el combustible del transporte público, aún con el combustible subsidiado, el caso es que no hay para el transporte. Decían ustedes incluso que el combustible asignado para el transporte público solo le llega a estos operadores el 30%. Entonces vivimos en una incertidumbre que tiene obviamente una incidencia negativa en el chofer. Yo le comentaba ayer la situación de indigencia en la cual se encuentra un conductor que está esclavizado al volante y no tiene ingresos para poder mantener a su familia, e incluso el vehículo, si se daña, hasta ahí llegó. Bueno, fíjate, efectivamente es así, o sea, no solo el compañero, hay muchos compañeros a nivel nacional que se encuentran en una situación precaria, producto de muchas cosas, producto de la pandemia, que eso paralizó el transporte público, inclusive las rutas urbanas por vía Gaceta Oficial no estaban autorizadas a trabajar. Esa migración que se ha dado en el país, en Venezuela, donde se han ido más de 10 millones de personas, está afectando la falta de pasajeros, luego la situación del combustible, todo eso ha llevado a que el sector transporte haya retrocedido por lo menos 20 años. El transporte público en Venezuela, en Latinoamérica, era uno de los mejores de este continente. Sin embargo, hemos retrocedido más de 20 años. La situación del combustible efectivamente es así. El verdadero problema es que no hay combustible, no solo para el transporte público, porque ayer se nos informó que están tratando de ver cómo también le solucionan a la agroindustria. O sea, hay cosechas que se están perdiendo porque las maquinarias, los paylovers, los tractores, los camiones no tienen combustible. O sea, es una situación de gravedad en el país del combustible. Entonces, el verdadero problema que tiene el transporte público de combustible es que no hay, no existe la cantidad suficiente de combustible para cubrir la demanda. Entonces, eso trae como consecuencia que no en todos los estados se suministra combustible en las cantidades que se requieren. Los estados centrales de repente tienen un poco más, los estados más alejados entonces le cuesta más que llegue el combustible. Hay compañeros que trabajan una vez a la semana, una vez cada 10 días. Eso evidentemente afecta los ingresos y el patrimonio familiar de muchos compañeros. Y bueno, eso es una gravedad muy, muy fuerte para el sector y esa es la verdadera situación. Dentro de esa gravedad de situación
nosotros estamos planteando que se mantengan las bombas TP, que PDVSA suministra el combustible que se requiere para el transporte público, porque nosotros necesitamos el combustible para trabajar, no para ir ni a la playa, ni mucho menos. La situación es muy, muy grave, efectivamente, como tú dices. Hay una situación que ustedes la manejan muy bien, inclusive con datos, porque me consta de que hay directivos de línea muy pendientes de eso e incluso haciéndole seguimiento. Hay poco gasoil o gasolina, está llegando un aproximado de un 30% a estas bombas que le dan el combustible subsidiado, pero hay un agregado que es el tema de las mafias que desvían ese combustible o que negocian con él. ¿Qué tanto a nivel, porque esto también lo ha planteado el transporte pesado a ese órgano superior del transporte, pero no pasa nada, no hay correctivos, hay como que paliativos, pero esto ayuda a que se haga más complejo el problema. El tema del negocio, del combustible, puedo hablarle con propiedad lo que denuncian choferes en la estación de Gato Negro, por ejemplo, en la avenida Sucre. Recientemente una manifestación en Vargas con la bomba TP del Pariata. Ya eso ha mejorado, antes había restricciones en el transporte de suministro, ya están dando más de 200 vehículos, están recibiendo combustible, pero han habido hechos que los choferes han venido denunciando, pero a alto nivel no se toman los correctivos. Repito, poco combustible, se agrega la situación del negocio, el combustible, el afectado es el usuario, el afectado es el conductor, y obviamente la más de opinión es que el chofer aumenta el pasaje, pero el servicio es pésimo. Bueno, es totalmente cierto lo que tú dices, ¿no? Todo control genera más, todo control genera más. Cuando tú tienes una estación de servicio, eh, eh, mm, autoridades policiales, militares, después hay otros los llamados colectivos que se suman. Entonces, eso genera una cantidad de problemas dentro de la estación y se empiezan a generar todas estas masas. Pero además de todo lo que tú has dicho, que es totalmente cierto, el otro problema que estamos teniendo es la calidad del combustible. Es mala, el gasoil está dañando los motores. Los compañeros tienen que cambiar los filtros de gasoil casi que una vez a la semana, o ya cuando eso se hacía mensualmente, inclusive cada 45 días ahorita se está haciendo casi que semanalmente. Eso aumenta los costos operativos, o sea, yo necesito más dinero para poder mantener el vehículo. Y si no lo tengo, bueno, la única entrada que tiene el transportista es la tarifa. Entonces, esa situación genera esta crisis en la que estamos, que tenemos problemas por todos lados, pero lo he dicho en muchas veces en los documentos y en las reuniones. No tiene sentido reunirse, si esas reuniones no conducen a soluciones efectivas. Y el problema es que yo creo que en este momento el problema del combustible no tiene soluciones, son paliativos. Esta es una crisis grave. Imagínense ustedes y los oyentes que de tu programa lo saben, los que me están escuchando en este momento, las colas que se están haciendo en las estaciones de servicio dolarizadas. Yo siempre he dicho que el combustible más caro del mundo es el combustible venezolano. A pesar de que te cobran 0,50 centavos de dólar de litro, tú tienes que estar a veces 8 horas en una cola. Y si tú a ese 0,50 centavos de dólar le sumas las 8 horas que tienes que estar en la cola, imagínate la situación de costo para mí en el combustible. Para un transportista, estar 4 o 5 horas, deja de trabajar, deja de llevar usuarios, entonces eso encarece el costo del combustible. Pero además de eso, si no me llega con la regularidad y en las cantidades necesarias, entonces se hace mucho más grave el problema. Nosotros hemos pasado, en el día de ayer, en esta reunión, entregamos un documento, primero rechazando esa propuesta que tenía el gobierno nacional de a través del sistema patria íbamos a pagar 0,50 y después ellos nos iban a devolver el monto de los subsidiados. Pero todos en este país sabemos, lo saben los pensionados, lo sabe toda la mayoría del pueblo, la incapacidad, la inefectividad del sistema patria. Entonces nos iban a poner una condición
totalmente mala para el sector transporte, por lo cual entregamos un documento allá rechazando a nivel nacional, con la suscripción de las líneas, no del gremio solamente, de todas las organizaciones de transporte a nivel nacional de varios estados, rechazando esa propuesta. Gracias a Dios, esa propuesta quedó paralizada en este momento. Vamos allá a mesas técnicas a revisar. Quiero informar eso a los compañeros transportistas que me estén escuchando en este momento. Vamos a una mesa que a partir del día de mañana a las 9 de la mañana se va a hacer en el Ministerio de Transporte a fin de revisar y ver cómo podemos solucionar este problema, que para mi concepto, y a lo mejor puedo ser, para muchas personas puedo estar siendo negativo, el problema es que no hay combustible. Ese es el verdadero problema. Entonces, estamos administrando escasez. Y cuando usted administra escasez, se genera corrupción, se generan problemas, se generan afectados directamente. La situación está bastante difícil para el sector. Sí, lo importante es esas mesas de negociación, esa mesa de acuerdo con el Ministerio de Transporte o el órgano superior de transporte. Pero usted en particular, como responsable del Frente de Transporte en el Estado Lara, ha tenido la oferta de mejorar las bombas para el suministro de combustible. Creo que en marzo le ofrecieron 70. Eso no ocurrió. Hay situaciones en que hay acuerdos donde finalmente no se concreta. Hay dos aspectos importantes. ¿Por qué estas autoridades del ministerio no le dicen a usted realmente qué es lo que está pasando? ¿Y por qué no hay una línea del gobierno en función de manejar la información de tal manera de que ustedes conozcan la realidad y puedan ayudar a paliar esta situación? Porque es que la carga en este momento se le está dando al sector transporte para mantener la tranquilidad o la paz social, pero ya eso pareciera inaguantable y la respuesta que da los aparatos de seguridad del Estado es vigilar, perseguir, tomar fotografía, mandar el SEBIN a los conductores que reclaman su justo derecho. Entonces, hay una mesa de negociación o de conversación que pareciera que no, y se ha dado mucho tiempo, que no llegan a soluciones concretas. Es decir, que eh, el sector transporte tiene en sus manos, si se quiere, y vamos a hablar en esos términos, la paz social o la paz de este país, ¿no? Sí, bueno, efectivamente, como tú dices, y vuelvo y lo reitero de nuevo, hemos tenido reuniones, pero no hay solución. Yo lo que creo determinar en este momento, o lo que para mi concepto es, que ni al corto plazo ni al mediano plazo vamos a ver solución. Nos podemos reunir 20, 30, 40 veces, pero el problema para solucionar esto, compadre, es que se produzca el suficiente combustible y eso no sucede en este momento. Y ni tampoco creo que esa maquinaria tan grande como es producir o refinar el petróleo que se saca de la tierra va a ser en el corto plazo, ni siquiera en el mediano plazo. Entonces, nosotros entendemos que, o sea, tenemos que estar en las mesas porque no vamos a abandonar los espacios, porque tenemos que estar en las instituciones donde se toman la decisión, pero para mucha gente pudiese yo ser negativo, no creo que ni en el corto ni en el mediano plazo va a haber solución. Nosotros queremos la paz para este país, queremos la tranquilidad, no está en nuestras manos a veces, porque si como tú dices, nosotros tenemos la paz del país en nuestras manos, eso depende de que las soluciones lleguen. Si las soluciones llegan, nosotros lo que tenemos que hacer es lo que hemos hecho en los últimos 80 años, trabajar, trabajar y transportar al pueblo. Ahora, la situación es que nos tenemos que tener las condiciones para ello. No podemos prestar servicios si no me llega el combustible. Eso es lo básico. Imagínate que estamos hablando aquí en tu programa y se discute en todos los medios de una cosa tan básica para el transporte público o para la agroindustria o para el transporte de cargas como es el combustible. No hablemos de los insumos, no hablemos de la dolarización, porque nosotros como transporte público
tenemos una situación económica negativa, y es que nuestros ingresos son en bolívares y nuestros egresos son en dólares. Eso es, desde el punto de vista económico, una aberración, por decirlo menos, y sin embargo contra eso tenemos que luchar, de esa manera tenemos que convivir. Creo que nosotros hemos luchado durante muchos años y nos mantenemos todavía prestando el servicio a duras penas, pero eso es lo que lo hemos hecho digamos, con demasiado sacrificio. Como dices tú, con muchos compañeros que en este momento están en los terminales, es vendiendo café porque perdieron sus unidades y no tienen cómo recuperarla. Y al compañero que se le daña en este momento un motor de la unidad, hasta ahí llegó, tiene que dedicarse a otra cosa. No ha sido fácil. Ojalá el usuario entendiera la situación de gravedad que tiene el sector transporte y bueno, lo único que nosotros pedimos son soluciones, compañeros, soluciones. Que si nos reunimos, esas reuniones conduzcan a soluciones. Es el deber ser. Hay una situación bien clara con respecto a los ingresos que está teniendo el chofer, producto también de que, bueno, el salario para los trabajadores es mínimo y la gente no tiene, a veces prefiere caminar, no sale de su casa y ha mermado mucho la cantidad de usuarios o pasajeros. Ustedes nos han planteado, y el chofer vive con lo que produce a diario. Si no trabaja, obviamente la familia ese día no tiene para el otro día comer. ¿Usted no ha planteado en el marco de esta, podemos decir, emergencia, algún paliativo desde el gobierno? Porque dinero lo hay, eso lo sabemos todos los venezolanos, el dinero hay en el país. ¿No han planteado una especie de apoyo especial para los conductores en el medio de esta coyuntura en cuanto a que ha mermado la cantidad de usuarios, no hay combustible suficiente y el chofer es el blanco de una situación bien difícil que lo empobrece cada día más? ¿Usted han llevado alguna propuesta, algún paliativo para el chofer? Sobre todo los avances que son los que manejan, están todo el día en el vehículo y no tienen ninguna asistencia médica, no tienen otro apoyo. ¿Eso está planteado o no? Sí, claro que lo hemos planteado muchas veces. Nosotros estamos, no solo para el dueño de la unidad, para el conductor, y eso va en dos vías. Eso va en dos vías. Una es solicitarle, mira, en cualquier país del mundo, donde el transporte funciona, es porque hay subsidio o a los usuarios o a los transportistas. El subsidio puede ser directo o indirecto. Cuando es directo es a los usuarios. Se le paga o se le da dinero a los usuarios para que paguen el transporte público. Y el transporte público debería cobrar lo que tiene que cobrar. O indirecto cuando la ayuda o el subsidio es para el transportista para que pueda mantener una tarifa social. En este momento el transporte en Venezuela ni está subsidiado, no tiene ningún tipo de subsidio, ni el usuario tiene un subsidio directo y el juego está totalmente trancado. El juego está trancado porque lo que nosotros cobramos no alcanza ni para mantener la unidad. Y el usuario le cuesta demasiado pagar la tarifa justa que se debe decir. Entonces, la situación es muy, muy grave. Hemos planteado eso. Hay organizaciones que ayudan a sus avances, que ayudan a sus socios, pero no todas pueden. Y esa es la situación que tenemos. Perfecto, perfecto. Bueno, por ahora no hay nada. Sin embargo, ustedes siguen insistiendo, sobre todo el apoyo al conductor. Sí, porque lo que es el pasaje estudiantil y lo que es la exoneración del 50% a las personas de la tercera edad, finalmente lo está cubriendo el conductor y esto no está recibiendo ningún apoyo del Estado. Señor, estamos conversando con el señor José Luis Trosel, secretario ejecutivo del Comando Intergremial del Transporte, a propósito de este tema bien sensible que es el aumento o el precio del combustible posiblemente y la eliminación del combustible subsidiado. Él nos está aclarando
que ahorita la realidad es que no hay suficiente combustible y esto mantiene al gobierno nacional tomando medidas en función de incluso de ponerle precio al combustible de transporte público. Obviamente, de darse esto, inmediatamente se dispara o se da el aumento de tarifa. Eh, una cosa bien importante con respecto a las tarifas, eso no está obviamente planteado, el aumento de las tarifas, hasta que no haya, por supuesto, un aumento de salario. El salario no existe. ¿Usted tiene alguna oferta reciente? Estaba escuchando, usted creo que lo dijo recientemente, que entre 2 y 15 bolívares podría ser un posible aumento de la tarifa. Eso funciona como se mueve la moneda. Eso está planteado, ustedes también lo están llevando a la mesa de discusión. Sí, eso es una propuesta que tenemos y una propuesta por escrito. Y lo que estamos pidiendo es que se ancle al petro, que se ancle al petro la tarifa mínima urbana. Eso es lo que nosotros estamos. Porque mira, nosotros, en el último ajuste que hubo en de tarifa, que son los 7 bolívares que salieron, creo que por ahí en enero, febrero, bien, no me acuerdo, pero cuando es la Gaceta, nos bajaron la tarifa, no subieron la tarifa, la bajaron. Y te explico por qué. En marzo de 2022 nosotros cobrábamos 3 bolívares. Esto representaba 0,70 centavos de dólar. Ahorita cobramos 7 y no llegamos al 0,25 centavos de dólar. Hemos disminuido la tarifa. Entonces no tiene sentido que yo ponga la tarifa en 30 bolívares y en 15 días ya me está bajando la tarifa porque, vuelvo y te repito, tenemos una situación económica negativa. Mis ingresos son en bolívares, lo cual se devalúa todos los días. Y cuando yo voy a comprar insumos, parte y repuesto, es en dólares. Entonces, eso no puede, no debería ser. Entonces, la tarifa tiene que ser anclada al petro. Y cuando yo dije que era de 12 a 15, si ellos ponen el combustible para el transporte público en 0,50 centavos de dólar, estaríamos hablando de una tarifa mínima en 15 bolívares, entre 15 y 20 bolívares. Eso es lo que yo he dicho. Y vuelvo y repito, no tiene sentido discutir tarifa en bolívares. Hay que anclar al petro, ya que no se puede anclar al dólar, porque nosotros propusimos que se anclara al dólar, y ellos dijeron que no pueden porque esa no es la moneda nacional. Señores, el petro es un dólar disfrazado. Si las alcaldías, el INTT, Fontur, todo el mundo cobra sus impuestos, todo lo que cobra el Estado es en petro, nosotros queremos también cobrar en petro, que la tarifa, y propusimos hasta el monto, 0,85026 petro, Estamos, petro del mínima de la estimado, tarifa urbana. la urbana. Ah, señor José Luis Trossel, brevemente, ya porque se nos va el espacio del Zoom, quisiéramos que brevemente nos comentara que para tranquilizar al chofer que está escuchando, a los directivos de línea, quienes están siguiendo el programa hoy, en concretamente y para un poco generar tranquilidad, porque esto es una zozobra permanente, por lo menos yo que converso con los choferes, ¿qué aspiran ustedes mañana lograr en esa mesa, este lunes 22, en esta mesa con los representantes del Ministerio de Transporte, donde están todos, las autoridades? Brevemente, ¿qué aspiran ustedes como humo blanco en función de esta incertidumbre? Bueno, lo primero que nosotros fuimos a la reunión del día de ayer en el órgano nacional de transporte, en la vicepresidencia sectorial de obras públicas y servicios, era paralizar la locura esa de la propuesta que hay. Eso se logró, ya eso dio humo blanco. ¿Qué vamos a hacer el lunes? Ahí no es que vamos a lograr grandes cosas. Queremos es ordenar el transporte interurbano, y para eso es esta meta. Porque el gobierno piensa que el transporte interurbano es Caracas-San Cristóbal, o sea, rutas que pasan de 600 a 700 kilómetros. No
hay transporte urbano como La Guaira Maracay, que no llega a 200 kilómetros, más o menos son 200 kilómetros, y es una ruta interurbana. Entonces, si a los compañeros de La Guaira, que van para La Victoria, que van para Maracay, le vamos a cobrar el combustible en 0.050, bueno, la tarifa tiene que estar en $5.6. Te voy a poner un ejemplo que se habla bien. Si Caracas-Valencia, por ejemplo, tiene que pagar, los conductores tienen que pagar 0.50 centavos de dólar, la tarifa podría llegar a $12. Con la merma de pasajeros que hay en este momento, tú le cobras $12 a una persona para Valencia y prefiere no viajar. Entonces, la expectativa del día lunes es simplemente ordenar para después seguir viendo si existe alguna posibilidad de que ellos consigan un sistema para nosotros cancelar el combustible, lo cual estamos totalmente de acuerdo. Nosotros en el 2014 dijimos que debía haberse empezado a cobrar el combustible como era, pero no se hizo y ahora estamos pagando la consecuencia. No es simplemente lo del lunes, es eso, para que los compañeros transportistas que me están escuchando lo sepan. Vamos a revisar y a ordenar y evaluar. Luego hay una reunión mensual con el órgano, se van a llevar los resultados de esa reunión y ahí veremos si se empiezan a tomar decisiones. Del resto, todo sigue igual como ha sido hasta ahora. Lamentablemente, como tú lo dices, y pareciera inevitable, porque quien puede ponerle la cascabel al gato del gobierno y no lo hace, quizás van a seguir las mafias en las estaciones, en algunas estaciones de servicio y algunos estados que no les llega el combustible como debería. Bueno, señor José Luis Trocel, secretario ejecutivo del Comando Intergremial del Transporte Público a nivel nacional, también es presidente, ¿no?, del Frente de Trabajadores del Transporte de Lara, el Estado Lara. Gracias por su atención. Creo que ha dado importantes insumos y un poco genera tranquilidad. No, el panorama no está muy favorable, pero es lo que hay. Es lo que hay, nada favorable, porque usted ha dicho una gran verdad. No hay combustible, que es el causante de esta incertidumbre. No hay suficiente en todo caso. Sin embargo, bueno, ustedes como responsables del transporte a nivel nacional y todas las líneas que han venido haciendo, directivos de línea que han venido haciendo un trabajo también de tranquilizar a sus agremiados, bueno, aspiramos que esto de alguna manera u otra empiece a mejorar. Es lo que aspiramos todos los venezolanos. Muchas gracias, señor José Luis, por haber estado con nosotros. Vamos a publicidad ya a esta hora de la mañana. Se nos terminó el tiempo. Muy interesante sus opiniones. Aspiramos que nos siga atendiendo para seguir informando al pueblo de Venezuela, a los conductores sobre este tema. Ya regresamos con más en su programa Pitazo en Vargas. Feliz día. Comentarios, denuncias, noticias. El Pitazo en Vargas con Luis López por RCR. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750. La radio que se ve. Desde los sectores populares del país se escucha una clara señal. Es el radar de los barrios. Evelyn Martínez y la Red de Ciudadanos le invitan a identificar amenazas, ubicar soluciones y hacer seguimiento eficiente a las problemáticas de cada sector. Un espacio contra la polarización donde se construye de abajo hacia arriba y de adentro hacia afuera. El radar de los barrios, de lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana, solo por RCR 750 AM. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Una ventana para las propuestas y denuncias de las comunidades populares de Venezuela. Evelyn Martínez y la Red de Ciudadanos llegan debatiendo problemas y promoviendo soluciones. Es el radar de los barrios. Por la autonomía de los movimientos sociales que no pueden ser complementos de partidos o gobiernos. El radar de los barrios, de lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana, por RCR 750 AM.
cómo prevenir enfermedades, cómo actuar en casos de emergencias médicas, cómo mantener una buena calidad de vida. Todas estas interrogantes tienen su respuesta en RCR Salud. Todos los domingos, con el Dr. José Eduardo Troconis, comparte con nuestros oyentes notas de bienestar físico, salud mental y social para el buen desarrollo del ser humano. RCR Salud, todos los domingos a las 10 de la mañana, por RCR. Les estamos presentando El Pitazo en Vargas con Luis López por sus 750. Muchas gracias por estar allí. En esta segunda parte de este segmento, quiero también aprovechar brevemente, sobre todo los muchachos que visitan nuestras playas, que tomen las previsiones. El pasado viernes, un joven, por no hacerle caso a los salvavidas, estaba celebrando su cumpleaños, de Iker Morales Vázquez, creo que 21 años. Lamentablemente, las aguas en Playa La Zorra arrastraron su cuerpo y fue encontrado la mañana de ayer a las 7 de la mañana por un hombre que practicaba buceo en esas aguas de Playa La Zorra. Nos decían los directivos de los comerciantes allí que ellos habían advertido al joven que tuviera la previsión de no irse muy lejos de la orilla. Esto no ocurrió, lamentablemente. Así que bueno, también es parte de la prevención. A esta hora de la mañana tenemos al señor Eduardo Quintana, presidente de Fede Cámaras Vargas. Señor Eduardo, muy buenos días. Muy buenos, Luis. Pláceme saludarle a todo tu radioescucha, a tu equipo técnico. Que tengan un saludable buen día. Gracias por estar allí, señor Eduardo. Quisiera preguntarle básicamente por un tema que preocupa al sector comercio y que ha generado en algunas parroquias reuniones en función de esta voracidad fiscal en Vargas, que obviamente agobia al comerciante y finalmente termina cerrando sus puertas. Ocurrió en Carayaca, se reunieron los comerciantes, andan planteando allí cómo hacerle frente a esta situación de los impuestos. Desde la Cámara de Comercio que usted preside, han hecho algunos exhortos, algunas llamados a las autoridades, sobre todo la alcaldía, que hay toda una persecución, un acoso. Yo los veo por todos lados. Es más, yo veo más gente del SUMAP que encargados de esta responsabilidad de impuestos de la alcaldía en la calle que gente. Es increíble, ¿no? Dame su comentario al respecto, señor Eduardo, para empezar. Luis, gracias por permitirme participar en tu programa y dirigirme a tu radioescuchas para darle respuesta a esa pregunta tan importante que usted está haciendo. Nada nuevo. Desde que se inició este proceso yo lo llamo de depredación económica, hemos estado en constante reunión con las autoridades. Tuvimos varias reuniones con el alcalde, creo que tuvimos 2. Tuvimos otro en particular con él en su despacho. Le mandamos sucesivos escritos. Además, el grito no silencioso de los comerciantes que están pidiendo, por favor, que los ayuden, que les permitan continuar su labor de comerciantes que salieron del inicio familiar y que hoy son empresarios, pero que por último yo creo que van a terminar siendo buhoneros, sin ofender a los que hacen vida en las calles. Por más que se le escribe, por más que se le dice, por más que le pedimos que tomen en consideración lo que está viviendo el comercio, las actuaciones no son importantes para evitar, primero, que se cierren las empresas, segundo, que no exista tanto comercio informal en la calle. Como consecuencia, como consecuencia de los cierres que se vienen sucediendo por los altos impuestos que se pagan. Además que los servicios no son los más eficientes, solamente se dedican a cobrar y a cobrar, y generalmente los servicios no son prestados como debe ser. Yo no sé qué nombre ponerle a eso cuando tú cobras un servicio y no lo prestas, pero ahí lo dejo en manos de los radioescuchas y de las mismas autoridades que están oyendo este programa. Yo creo que necesitamos que la gente de la alcaldía, del SUMAT, tome en consideración lo que está sucediendo. Mientras más negocios se cierren, menos impuestos van a percibir y menos calidad de servicio va a tener la ciudadanía. Yo creo que son eventos
a considerar en este aspecto. El estado más costoso del país, y quizás en Sudamérica, viene siendo precisamente el estado Vargas. Esto es repetitivo lo que estoy diciendo, pero es así, que revisen la cantidad de impuestos y tasas de servicio que tiene este estado versus los demás estados del resto del país. Por lo tanto, se amerita una reflexión y un análisis profundo de lo que está sucediendo no solamente con comercio, con todo el sector empresarial que hace vida en el estado Vargas. Excelente. Un aspecto importante y de hecho me parece un exabrupto, los comerciantes playeros que no están generando ningún tipo de ingreso significativo porque obviamente la gente está bajando a la playa, está llevando su agüita, está llevando su pancito relleno y está gastando lo mínimo. Yo soy testigo porque voy al Paseo Macuto, estoy en las playas de Caraballeda y veo que la gente lleva sus cosas del día y los comerciantes no están teniendo ingresos. Pero ahora el CENIA los está obligando a que compren una máquina registradora de $800. Qué cosa tan exabrupta, tan loca, ¿no? Es decir, ellos no tienen una evaluación del impacto que puede generar esos costos para un comerciante que no está generando ingresos. ¿Cuál es su opinión, señor Eduardo? Mira, Luis, la respuesta es muy sencilla. En la medida que no se evalúe la situación, hablando ahorita de los playeros, de los ingresos que estos señores pudieran tener y que prestan un servicio en las playas, que les resulta sumamente importante para el Estado porque es parte de lo que llamamos el turismo del Estado Vargas, que como sabemos turismo no hay, lo que son fines de semana recreacionales, y eso precisamente tendría que pasar de turismo de fines de semana al verdadero turismo, donde la gente preste un servicio de calidad, pero favorecido por precisamente el análisis reflexivo de los impuestos que se están aplicando. ¿Cuáles son los ingresos que tienen los playeros? Los fines de semana, sencillamente. Mientras tanto, los negocios están abiertos, pero no perciben nada, y eso genera gasto el estar abierto, eso lo saben las autoridades. Yo creo que es un llamado a todos sin excepción. Conocemos la situación económica del país, más no del gobierno. Eso hay que estar bien claro, que el Estado venezolano posiblemente no tenga muchos recursos porque mermó el ingreso petrolero, pero que hay que analizar también que eso ha mejorado, porque de 300.000 barriles llevamos por 800.000 barriles. Eso significa plata que está ingresando, que deberían estar ingresando a las arcas nacionales. Yo creo que se merece un análisis profundo sobre esa situación playera, pero no solamente sobre playeros, sobre todo el comercio del Estado Vargas. Perfecto. Señor Eduardo, la experiencia de Cuba con más de 60 años con un sistema de régimen político ha bloqueado la posibilidad de los ciudadanos de crecer, de desarrollarse. Ya se ha desmontado la gran mentira que existe un bloqueo de otros países hacia esa nación porque tiene ingresos supermillonarios en dólares. Aquí también se maneja ese argumento del bloqueo y ya hemos visto, se ha desmontado esa gran mentira con estos funcionarios muy cercanos al gobierno que se han tomado 30.000 millones de dólares, otros 12.000 millones, y pare ustedes de contar. Mi pregunta es, el gobierno no incrementó el salario el 1 de mayo y lo que hizo fue agregar algunos bonos para un ingreso mínimo del trabajador. Pero se ha especulado, se ha dicho que desde Fedecámara ha habido una responsabilidad también en que este salario, ese aumento no se diera, porque esto obviamente deja al trabajador sin su posible liquidación o prestaciones, sin bonificación significativa en vacaciones, sin los aguinaldos de fin de año. Por favor, usted como representante de Fedecámara en Vargas, y que obviamente se reúne con la directiva de alto nivel, ¿cuál es realmente la situación del salario y ese encuentro que ustedes han tenido con el gobierno de Nicolás Maduro? He sabido por todos que la Fedecámaras es un organismo gremial, no es un organismo empresarial que genera trabajo y actividades más de los que conllevan a mantener la sede de Fedecámara. Fedecámara tiene dentro de su seno infinidad de sectores y regiones que hacen vida en ellos, que le dan una fortaleza gremial.
Además de eso, el Bulbo, y a través de los principios filosóficos y controles que se manejan en este país, han venido desvirtuando la razón de ser de Fedecámara. Y hay muchos sindicalistas que se llegaron hasta Fedecámara a insultarle por decirle que somos los responsables de la situación económica del país. No, desvirtuamos eso totalmente y podemos decir Fedecámara, en primer lugar, se reúne constantemente con los ministerios que tienen que ver con esta situación económica del país, buscándole soluciones y haciéndole planteamientos. Muchas veces oídos sordos. Inmediatamente que el ciudadano presidente de la República hizo su anuncio para las mejoras y que salariales del 1 de mayo, Fedecámara acudió a la Organización Internacional del Trabajo para hacer el planteamiento que los resultados no son los esperados. Nosotros somos defensores de las actividades laborales. Aún más, a través de ese seno, deben saberlo todo y que lo sepan, que los mejores salarios que hay en este país son los que están representados por el sector privado. Entre ellos está la sede de Fedecámara que hace esa vida aquí. Que quede bien claro que Fedecámara solo busca la mejora de sus empleados. ¿Con qué finalidad? Para que tengan calidad de vida, para que la producción sea mejor, porque de esta manera la gente se siente incentivada a que eso es así. Que pueden preguntar cuáles son los salarios que tiene cualquier empresa del sector privado y verá que son distintos del sector público. Quizás en nosotros puede existir como una referencia económica un salario mínimo, pero que nunca estará por debajo del salario mínimo del sector público. Por lo tanto, nosotros el exhorto es que las altas autoridades manifiesten públicamente de las tantas reuniones que lleva a cabo Fedecámara con el Ministerio del Trabajo, con el Ministerio de Industria, con el Ministerio de Comercio. Además, con los señores sindicalistas de este país y de las altas sedes que saben cuáles son nuestras actividades, cuáles son los propósitos para lograr mejor calidad de vida a través del salario. Estamos conversando con el señor Eduardo Quintana, presidente de Fedecámaras Vargas y también presidente de la Cámara de Comercio del Estado Vargas, llamado por Carnero ahora Estado La Guaira. Sin embargo, el sentimiento del corazón de los varguenses es Estado Vargas. La realidad de Vargas, señor Eduardo, ¿cómo se plasma? Usted ha dicho que es uno de los estados más costosos del país, pero desde la visión del sector privado, esas iniciativas de una zona especial de desarrollo que sigue en el congelador, muchos iraníes, capital extranjero invirtiendo en playas, negocios de playa, pero eso no se revierte en calidad de vida. No vemos ningún avance del ciudadano varguense en cuanto a la gestión del señor Terán y el señor José Manuel Suárez en cuanto a calidad de vida, porque en Vargas las plazas están llenas de desempleados, eso lo sabe usted. ¿Cómo evalúa Vargas desde su óptica como empresario, que también vemos un puerto desolado y una actividad productiva del aeropuerto a media máquina? Vamos a comenzar por hablar de eso que llaman la guerra económica contra el país a través de las poderosas organizaciones internacionales, de que es un país totalmente oprimido por los pitiyanquis, cosa que no es cierto. Nosotros sabemos que es precisamente la depredación económica que tiene todo el país. Hay que irse a la Venezuela profunda para evaluar cómo está la situación allí. Difiere totalmente de una Caracas, difiere totalmente de un estado Vargas, capital La Guaira, donde hay unos movimientos económicos que se desarrollaron especialmente en la zona de Caracas, en las Mercedes, Palo Grande, la Castellana, Baruta, donde hay desarrollo que estaban dándole actividad laboral, en especial la construcción, pero también a los comercios, donde nacieron grandes comercios con grandes intereses, donde usted ve que las cosas son distintas en otro país, donde la miseria no se desplaza en carritos por puestos, ni tampoco en las grandes camionetas que este país. Y esto no lo estoy criticando, que alguien tiene derecho a tener su calidad de vida, pero que esa calidad de vida se revierta para todos los ciudadanos venezolanos. En el estado Vargas, como es la pregunta esencial, se están desarrollando desarrollos llamados, yo lo voy a llamar como turísticos, porque a la larga, Luis, y para todo lo que se construye allí, lo que se sigue haciendo, comenzando por la cinta costera, eso va a servir para el futuro
del desarrollo turístico del Estado de Vargas, que es de verdad lo que es el significado que tiene el Estado. Del año 1974, un Estado turístico que debería tomarse en consideración y desarrollarse y sacarle el mejor provecho para todos. ¿Qué cantidad de empleos podríamos estar generando en el Estado si esa industria turística se desarrollara en el país? Porque tenemos dos polos que podemos, agroturísticos, que podemos darle vida. Tenemos una ciudad vacacional, la Caracas, que está ahí esperando con avidez que la desarrollemos, que pueden tener una competencia a nivel internacional con los turismos mundiales. Pero también cuando lanzamos la mirada hacia nuestras barriadas, vemos con tristeza que no hay la debida atención, que deberían tener seguridad, que deberían tener buenos empleos para tener buena alimentación, para tener los servicios públicos, tener la seguridad que se requiere. Eso es importante, ese es el llamado que deberíamos hacer a las autoridades, que en la medida que ellos emprendan su sistema de empresarial, como han llamado al gobernador y al alcalde, bienvenidos sean. Nosotros necesitamos empresarios, pero también que esa actividad se revierta, como lo vuelvo a repetir, hacia las barriadas que necesitan tener calidad de vida. Esa es la historia que debemos contemplar para el futuro y al presente. Señor Eduardo, el gobernador recientemente estuvo reinaugurando el bombeo de La Paila 1, tengo entendido, donde supuestamente se iban a surtir varios sectores populares con 110 mil litros de agua por segundo. Tengo un aproximado, creo que... Pero en todo caso, la idea es que se recuperó una estación de bombeo para que haya agua. De eso ya han transcurrido casi un mes y medio y sigue los sectores sin agua. También recientemente hubo un corte eléctrico que dejó a los ciudadanos de varguenses 21 horas, 7, 8 parroquias sin luz. Es decir, que Vargas en materia de servicios es una región bastante vulnerable. ¿Cómo ofertar un estado turístico a traer capital extranjero para invertir si no se garantiza un mínimo de servicio a los ciudadanos o al visitante? ¿Qué lectura hace usted de esto? Amigos todos, es que no solo es el Estado Vargas. Claro que nosotros como los que hacemos vida en ese estado nos afecta y sentimos todo lo que puede pasar. Pero es que el problema de los servicios es a nivel nacional. Yo puedo comentarle que el estado Táchira dura días sin electricidad, que el estado Zulia dura días sin electricidad, que la Caracas nuestra se va constantemente la luz y toman horas y horas que van cambiando de urbanización y de sector en sector para denotar que no hay la escasez de servicios. No, eso es a nivel nacional. Abandonaron los servicios del país, no le prestaron la debida atención y hoy por hoy las consecuencias son nacionales. En el estado Vargas generalmente no teníamos eso porque no éramos observadores, no podíamos observar que en Aiguatá teníamos luz, pero que a pocas horas se iba en Macuto, luego volvían a Aiguatá y así sucesivamente se iba corriendo las fallas que tenemos. En ese aspecto son buenos administradores de los servicios. Muchas gracias, señor Eduardo Quintana, presidente de Fedecámara Vargas y presidente de la Cámara de Comercio del Estado Vargas. Gracias por estar allí. También quiero mencionar en tema de servicios lo que ocurre con el paseo de Macuto, la falta de una bomba que se dañó, la desvalijaron. Tiene en este momento varios comercios de Macuto anegados con aguas negras. Lamentablemente no hemos hecho contacto con Rosendo la mañana de hoy, pero esto es parte de la decadencia, de la pésima gestión de las autoridades locales en función de los servicios que merecen los ciudadanos y los visitantes. A todos ustedes, gracias por su atención. En la gerencia general, Jaime Nestares; en la gerencia de producción, nuestra amiga Erika Manzano. Catherine Manzano, gracias, José, amigo Pinto. Catherine Manzano. Y en los controles, nuestro amigo de siempre, Julio Pinto. A todos ustedes, gracias por su atención. Nos escuchamos el próximo domingo a construir la Venezuela que nos merecemos, pero eso implica el esfuerzo de todos. Que Dios y la Virgen nos acompañen. Que pasen feliz día. RCR presentó El Pitazo en Vargas, un espacio que le mantendrá informado de costa a costa sobre este estado tan conmocionado. RCR 750 AM. RCR presentó
El Pitazo en Vargas, una producción nacional independiente de Joel Caigua, certificado número 16206, para dar cumplimiento a la obligación impuesta por el artículo 14 de la Ley de Responsabilidad